Amigos, el pan se transformó en un pandemonio. El pandemonio, entendido tanto en su versión original, la mitológica, como la reunión de los demonios, como se entiende actualmente. Esto es un lugar donde existe una gran confusión y mucho ruido. Cuando después de sus grandes triunfos el año pasado, y principalmente porque el PRI vive el peor momento con un presidente muy desprestigiado, donde han aparecido terribles actos de corrupción, lo que implica un gran desprestigio de este partido. Y por otro lado, pues ha tenido mucho éxito la campaña contra Andrés Manuel López Obrador, y la verdad es de que a la mayoría le sigue inspirando más bien miedo. Pues todo eso abría notablemente las posibilidades para que la presidencia en el 2018 llegara al PAN, ya fuera solo o ya fuera en una alianza que este partido encabezara. Pero toda esa posibilidad se autodestruye, entre otras cosas por ese espectáculo que vimos con motivo de la elección del calderonista Ernesto Cordero como presidente del Senado, y con el hecho de que todavía no se ha podido señalar quién ocupará la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Así, se vio que el PAN no puede lograr su unidad interna, y pues aunque ya exista esta coalición debidamente registrada, pues difícilmente va a unir a otras fuerzas políticas, y lo más importante, difícilmente puede unir a la mayoría de los ciudadanos que no queremos que el PRI siga gobernando a México. El PAN, desgraciadamente, no aprende de sus errores. En el 2012 no solo perdió la presidencia de la República, sino que pasaron al tercer lugar, en parte por las divisiones internas, pero en mucho, fundamentalmente por sus acuerdos con el PRI. Tal vez el mayor motivo de falta de confianza de muchos ciudadanos en el PAN es la existencia que creen hay del llamado PRIAN, o sea, esta alianza entre el PRI y el PAN. Incluso hay quienes dudan si realmente, como algunos afirman, hubo un pacto formal entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, del que muchos hablan, por el cual se habían comprometido ambos personajes, los personajes, no los partidos, para protegerse y apoyarse en sus propósitos. O bien, y esto tal vez sería peor, que no hubo tal pacto, pero que los panistas involuntariamente se dejaron manipular, engañar, o sea, que fueron chamaqueados por el PRI. El caso es que Peña Nieto, por ejemplo, pues llegó a la presidencia gracias a los votos anti-PRI, que no se concentraron en López Obrador, sino que muchos fueron a Josefina Vázquez Motas, y así esto apoyó a la larga a Peña. También es evidente que gracias al PAN, Peña pudo sacar adelante las reformas que ahora tanto presume como logros personales y en todo caso de su partido. Además, gracias al PAN, ha podido nombrar a ministros de la Corte que ha querido y demás funcionarios de alto nivel que requieren el aval de los legisladores, incluyendo desde luego al hoy polémico Procurador General de la República. También, gracias al PAN, pues logró la aprobación y los recursos para sus grandes obras, particularmente para el famoso nuevo aeropuerto. Y hasta para el célebre gasolinazo del principio de año, pues se tuvo el aval del PAN para lograrlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Confiar en el PRI fue el gran error del PAN, porque mientras le fueron útiles, el PRI respetó al PAN en su vida interna, pero cuando sus intereses le fueron contrarios, no dudó en intervenir en los asuntos internos del PAN,
y dividir a los panistas. Así, es evidente que fue la influencia del PRI lo que impidió que se diera lo que era lógico después del 2016, la alianza por el Estado de México entre el PAN y el PRD. Es correspondiente también esto a que se ve que la presencia de el PAN pues no sirvió más que para restarle votos a la candidata de Morena y con esto fragmentarlos, y esto fue muy útil principalmente en el triunfo del primo del presidente Peña. Ahora son claramente dos cosas las que más le importa al PRI, y para lograrlos necesita ya no del PAN, sino basta con tener una fracción de los panistas. La primera es el famoso pase automático del actual procurador Raúl Cervantes para convertirse en el fiscal general inamovible por 9 años, algo que socialmente está siendo rechazado y cuyo rechazo encabeza nada menos que el propio Ricardo Anaya. Pero la verdad es de que cometieron un error. Incluso el propio Ricardo Anaya, que fue a aprobar la reforma constitucional con ese transitorio que ya establece esa posibilidad. Ahora, la única posibilidad es que se suprima este transitorio, y para esto se necesita hacer una nueva reforma constitucional, o sea, lograr la aprobación de la mayoría calificada de 2/3 en ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que no se ve fácil. Y solamente entonces de una manera política se podría presionar para que el gobierno decidiera no hacerlo, pero ya tiene todas las posibilidades para hacerlo. En segundo lugar, le importa mucho al PRI que no llegue precisamente Ricardo Anaya como candidato, porque lo ven como alguien incontrolable, como alguien que realmente sí les puede ganar, como alguien que puede ser competitivo contra los candidatos que de alguna manera se vislumbra que van a ser los posibles candidatos del PRI. Para el PRI, pues sería mucho más cómodo la candidatura de Margarita Zavala de Calderón, que tendría los inconvenientes, sobre todo por haber sido esposa del presidente Calderón, el hecho de ser mujer, en fin, una serie de aspectos que de alguna manera el PRI valora, y por eso tiene el interés de que no sea Anaya, y por eso ese interés que ha existido en desprestigiarlo, esa guerra sucia contra Anaya, y ahorita pues el acusarlo, como lo hizo Margarita Zavala, de ser el factor de desunión al interior del PAN. Pero la verdad es que gracias al PAN, el presidente que ha tenido los más bajos índices de popularidad en la historia, pues va a concluir su gobierno en contra de voces que gritaban fuera Peña y que no querían y que creían que no iba a llegar al final. Pero además de que va a terminar, lo hará con un gran poder que va a trascender su sexenio, porque obviamente aumentan las probabilidades de que el PRI gane. De hecho, los priistas ya están en estos momentos seguros de esto. Yo creo que no y espero que no. Pero existen más probabilidades. Pero si aún no se diera esta hipótesis, pues tendrá la influencia con los gobernadores priistas que puso, en particular con el gobernador del Estado de México. Tendrá el control de una parte importante de los legisladores priistas que él va a palomear para que aparezcan como candidatos y triunfen tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Desde luego, importantísimos funcionarios, seguramente el famoso fiscal general, pero además el exgobernador del Banco de México tendrá que ser sustituido con un nuevo gobernador que será designado por Peña Nieto. También es evidente que muchos ministros de la Corte son totalmente afines a Peña Nieto, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Así, la guerra de Ricardo Anaya contra el gobierno de Peña y del PRI, pues a lo mejor es la de enfrentar con espadas a tanques. Y lo peor, esta guerra que era inicialmente contra el PRI
y el mal gobierno de Peña Nieto, pues desgraciadamente se convirtió en una guerra civil entre los panistas, los cual los debilita mucho. Gracias.